Les quiero decir que la palabra está aquí en 1 Corintios, gloria a Dios, en el primer capítulo, gloria a Dios. Versículo 4. Para que le gusta seguir, que no puede escuchar solamente, gloria a Dios. La palabra del Señor dice así, y hago lectura de ella en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santísimo de Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Hablando aquí del Padre, el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor Dios Todopoderoso, Padre amoroso, eterno, invocamos tu santo nombre aquí en la iglesia. Todas estas almas que estamos delante de ti, para que tu Espíritu Santo nos pueda llenar con tu gracia, para que así nosotros transbordemos, Señor, y así toda dificultad que pueda haber para expresar, para decir tu palabra, para escucharla, para entenderla, sea disipada, para que todos los poderes malignos sean apartados y lanzados y arrojados lo más profundo de los abismos, y ahí quieren matarnos, para que toda duda sea para que sea expuesta delante de ti, y así ella pueda ser destruida. Santo Señor, con tu palabra y con tu revelación, y que todos podamos en este momento, Jesucristo, estar ante tu presencia. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oración. Mis hermanos, bueno, solamente en esta introducción Dios nos habla tremendamente. Porque Pablo, hablando a la iglesia de Corintios, bueno, no solamente le está dando un buen consejo, sino que también al mismo tiempo le está comunicando la palabra de Dios. Porque dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. O sea, él estaba preocupadísimo por ellos y estaba dando gracias por todas las bendiciones recibidas por aquel pueblo a cual él había cuidado y cuidaba hasta ese momento, porque cuando no estaba presente, estaba en espíritu con sus hermanos para la iglesia. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Mire qué lindo. Por la gracia de Dios que fue dada en Cristo. La gracia que tenemos de Dios es dada en Cristo, a través del poder del Espíritu Santo de Dios, porque Dios trabaja así: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el mismo Dios, solamente que la expresión, la manifestación de Dios en la creación en Cristo, porque a través del verbo Dios hizo todas las cosas. Nosotros también somos trinos, porque tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Usted es totalmente cuerpo? No, porque tiene alma y espíritu. ¿Es totalmente alma? Tampoco, porque tiene cuerpo y espíritu. ¿Es totalmente espíritu? No, porque tiene cuerpo y alma. Solamente que nosotros, como somos criaturas, no podemos desdoblar esas tres partes. Mas Dios es el Todopoderoso. Él, para crear todas las cosas y para que fuesen de Él, Dios hizo todo en Él. Porque cuando hizo al hombre, después a la mujer, y estos pecaron, bueno, Dios tuvo un nuevo proyecto de la creación. Porque aquella creación, por causa del pecado, cayó, y así nosotros nos encontramos en esa misma
en esa misma condición, pero en Cristo Jesús hemos sido rescatados de aquí, de este mundo, y tenemos la promesa que nos iremos con Él el día de su venida. Algo maravilloso. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. ¿Y qué podemos haber sido enriquecidos? En todas las cosas. Porque cuando el hombre está en el mundo, todo lo que él cree que tiene, nada tiene. Su propia inteligencia es algo natural, algo pasajero, algo que deja de ser. Ahora nosotros enriquecidos en Cristo, todo es eterno, todo es espiritual y todo es para siempre. Glorias a Dios. En toda palabra y en toda ciencia. ¿Y de qué ciencia está hablando aquí? La palabra es todo esto que está aquí, delante de nosotros. Y la ciencia del poder de nuestro Señor Jesucristo, que se manifiesta primero a través de su infinita misericordia, habiéndonos rescatado en medio del mundo, y después dándonos a conocer los misterios que estaban escondidos desde antes de la fundación del mundo, y ahora siendo revelados a través del poder de su Espíritu Santo. Sabiendo que si vamos conversando, pero guiados por el Espíritu, y escuchamos en el Espíritu, Dios va conversando con nosotros y nos va dando a conocer misterios que de repente nosotros leyendo esta palabra no la entendemos muy bien, pero a través de esa reflexión profunda acabamos sacando cosas que estaban escondidas y Dios nos las revela. Porque algunas veces uno cree que conoce la palabra y lee rapidito y lee de nuevo y lee, pero no es todo lo que se puede sacar de allí. Es como cuando uno come algo delicioso, un banquete, no siempre aprecia lo que realmente es ese banquete. Por eso es bueno que el Espíritu Santo de Dios vaya actuando en diferentes predicadores, pastores, evangelistas, hombres de Dios y en ustedes mismos, para que así las riquezas que Dios las da a través de cada uno de ustedes como instrumentos. Porque los dones de usted, mi hermana, de usted, mi hermano, que está ahí, no son los mismos los que están allí, pero Dios actúa en todos. Y eso es lo lindo, lo precioso. Gloria sea a Dios. Porque ha sido informado acerca de vosotros, dice él, ¿cierto? Hermanos míos, por lo de Chloe, ahí ya apuntando y diciendo el nombre de una persona. Entonces él estaba hablando sobre la información de otra persona, de otro hermano, ¿cierto? Ahí yo leí, me pasé al versículo 10. Y dice así la palabra del Señor: de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo sería decirlo a toda la iglesia, que no falta ningún don aquí para manifestar todo ese poder de nuestro Señor Jesucristo, toda su presencia entre nosotros. Porque algunas veces Dios no se manifiesta por completo, no es por causa de Él, sino es que porque nosotros se lo impedimos, porque nosotros no entramos realmente en la presencia de Él. Para eso tiene que haber arrepentimiento, adoración, alabanza, dedicación, fe plena. ¿Ah? Que no hayan desaires, que no hayan manifestaciones mundanas, y que nosotros dejemos todo eso para que el Espíritu Santo pueda actuar plenamente en cada uno de nosotros. Somos como instrumentos, pero que tienen que ser afinados por el músico. Porque un instrumento no afinado no toca nada, ¿cierto? Sale fea la música. Entonces hay mucha gente que está desafinada, entonces tiene que ser afinado para que pueda venir a ser tocado por Dios correctamente, el cual también nos confirmará hasta el fin. Entonces necesitamos estar firmes en la presencia del Señor, porque el Señor nos pueda confirmar hasta el fin. Una de las formas, yo digo que es en todos los casos que yo siempre voy desmenuzando la palabra, voy hablando así para que la palabra pueda ser dicha en lo que está escrito allí. Solamente cuando hay algunos misterios difíciles de entender,
uno lee un versículo y se amplía grandemente y con bastante tiempo para poder explicarlo. Pero en esta ocasión, como ya conocen esta palabra, es fácil de explicarla y fácil de entendimiento. Glorias a Dios. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo es el día de nuestro Señor Jesucristo? Cuando Él se manifieste desde los cielos. Para que nosotros estemos preparados para recibirlo. Porque yo veo toda la iglesia esperando el día de la venida del Señor y todos creen que el Señor vaya hacia todo el que cree. Oiga, los malos también creen en Dios. Los demonios también creen. Y no por eso son del Señor. Uno tiene que estar con las actitudes necesarias para que Cristo nos pueda recibir. Y eso depende de cada uno de nosotros. No es tan difícil. Es solamente hacer lo que dice la palabra del Señor. Puede ver que nosotros vivimos una democracia. Con aquella cultura griego-romana que hablaban de la democracia. Pero Cristo no es democrático. Dios Todopoderoso jamás fue democrático. Dios nos colocó una ley y nos dice que por esa ley tenemos que regirnos. Y después, como el hombre no consiguió cumplir la ley, ¿qué es lo que hizo? Él mismo vino al mundo para cumplir la ley y dejarnos su gracia. Amén. Y creyendo en Él, nosotros pasamos a cumplir toda ley, amando a Dios Todopoderoso por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo también, como nosotros mismos, y nosotros cumplimos toda la ley. Algunas veces es medio difícil amar a todos, porque siempre hay alguna cosita con alguien. Claro, hay gente que se lo merece, ¿sí? Hay gente mala que usted la perdona 1, 10 veces y no se arrepiente. Bueno, si se arrepiente, le llega el perdón. Si no se arrepiente, le queda la culpa. Pero está en nosotros el ejemplo. Está en nosotros el ejemplo. Nosotros somos hijos de Dios. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Dios ha sido fiel en todo porque Él cumplió todas sus promesas, manifestándose en medio de los hombres a través del Verbo que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a través de Él nosotros fuimos llamados. En el sacrificio de la cruz, nosotros también, cuando somos llamados, nosotros también padecimos esa cruz de Cristo y completamos los sufrimientos de Cristo, y al mismo tiempo nosotros pasamos a sufrir la carne para gozar en el Espíritu. Hay mucha gente que cree que cuando se convierte no va a tener más sufrimiento, y al contrario. Hay algunas iglesias ahí en el medio del mundo que son riquísimas, tienen millones de seres humanos porque le hacen puras promesas nomás. Puras promesas, puras alabanzas y promesas y palabra nada. Puros discursos nomás, mundanos. Pero la verdad no es dicha, porque Jeremías sufrió y lloró. Lo mataron ahí en Egipto. Zacarías, el propio Cristo, nuestro Señor, dice que fue muerto entre Daniel y el templo. Y así, la mayoría fue muerto. El apóstol Juan, que murió de viejo, pero lo intentaron, según la historia, no la palabra, según la historia, lo intentaron freír en una cuestión de aceite, en una olla de aceite hirviendo, y no murió. Pero todos fueron perseguidos. Claro que hubieron otros, sí, que tuvieron grandes bendiciones, pero también sufrieron. Como Daniel, que a los 3 profetas, Sadrach, Medrach y Abednego, fueron echados al horno hirviendo a esa grande montaña de fuego que hicieron para matarlos porque no adoraban a la estatua que representaba al propio rey y al propio hombre. Pero tampoco murieron. Pero ellos decían que si Dios los bendecía, no iban a morir, pero que si morían, bueno, iban a obedecer a Dios, y Dios los protegió, los salvó. Daniel estuvo en la cueva de los leones, pues salvado. Pero Daniel no sabía si iba a ser comido por los leones, devorado por los leones, no. Él tenía fe en el Señor. Así tantos de ustedes que están aquí, ¿cuántas veces nos pasaron por cosas terribles? Y salieron apenas salieron de esa situación, pero hoy día están en la presencia del Señor, dando glorias a Dios.
Estamos en el medio del mundo, pero somos más que vencedores en el Señor nuestro Dios. Gloria a Dios. Ahora estoy pasando para 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. Y la palabra del Señor dice aquí así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque todo hombre en la carne, su naturaleza, somos todos arrogantes, digamos así. Si el hombre no tuviese ni un sufrimiento en su carne, no padeciese en nada, solamente sintiese el gozo del Espíritu Santo, bueno, él creería que tal vez él tiene esas actitudes para vencer el mal. Entonces Dios quiso así, que en este vaso de barro, en este cuerpo, en esta carne, tuviésemos la excelencia del poder del Espíritu Santo de Dios y al propio Dios en nuestros corazones, para que todo fuese para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que nadie venga a creer que es por causa de sus propios talentos que Él consigue vencer el mal. ¿Por qué Dios quiere que nos reduzcamos? Porque nosotros conocemos desde niños y en nosotros mismos conocemos cómo nos gusta exaltarnos cuando tenemos algún tipo de habilidad y los otros no la tienen. Imagina si tuviésemos el poder del Espíritu Santo en plenitud aquí en la tierra y con esta naturaleza. Recordémonos bien que cuando el Señor mandó fuera a Adán y Eva, primero echó a la bestia, al dragón, a la serpiente antigua con todas sus huestes, porque estaban allá en ese tiempo, y los echó cuando engañó a Adán y Eva. El Señor colocó el ángel de la espada retorcida, la espada flameante, la espada de fuego, que significa así que el ángel detrás de él tiene la presencia del Señor, pero él no se atreve a levantar los ojos, ni el ángel de la izquierda, ni de la derecha, ni el que está en el centro. Y el Shekinah de Dios, apareciendo detrás del ángel, impide que el hombre o cualquier otra criatura pueda volver y pasar por las puertas del paraíso. El paraíso está como fue dejado, enterito. El paraíso no fue destruido, porque el Señor dijo que Él echó a Satanás. Sí. Y a la hierba, cuando expulsamos. Pero el paraíso quedó ahí. En ninguna parte dice que el paraíso fue destruido, solamente por un guardia, un guardián. Ayer entraba. Eso es lo que la palabra dice. Entonces el paraíso está allí y nosotros pasaremos por allí para llegar a la presencia del Señor. Gloria a Dios. ¿Sabían que lo que representaba el arca representaba el corazón del hombre? ¿Por qué? Porque dentro del arca, ¿qué es lo que tenía? La vara de Aarón, la vara que floreció, que representaba el propio Cristo, el sumo sacerdote, estaba dentro del arca. El maná que caía en un vaso de oro, estaba ahí el maná. ¿Qué representaba el maná? El pan vivo que cae del cielo, aunque no lo era, pero representaba, porque de él comían todo israelita y todos los días caía ahí. ¿Y qué más tenía la tabla de la ley? Que es la palabra del Señor. Entonces el arca, ¿qué representa? El corazón del hombre, aquel que tiene a Dios, su palabra y su Espíritu Santo. Y sobre la tapa del arca, el propiciario, se llama propiciario de la ley, Moisés describe muy bien que había un ángel de un lado y un ángel del otro, uno a izquierda y uno a derecha, y que ahí ellos miraban hacia la tapa para no ver la gloria de Dios, porque ellos no la podían ver. Entonces el Shekinah de Dios venía desde el centro, desde arriba del paraíso, de los cielos, de los cielos, de los cielos, arriba de todos los cielos. Desde allí el Shekinah de Dios se presentaba. El sumo sacerdote, cuando se presentaba allí, si él no estaba en arrepentimiento y no estaba limpio, moría. Así la palabra dice. Así también sucede con nosotros. La palabra del Señor es tan fuerte, la presencia del Señor es tan fuerte, el Espíritu del Señor es tan fuerte, que tenemos que morir para estar en la presencia del Señor.
¿Por qué los israelitas cuando Moisés a los 49 días, al día 50 subió a la montaña del Sinaí? ¿Por qué no podían los otros israelitas subir juntos? Porque caía fuego del cielo allí en esa montaña. Y cualquiera que tocase la montaña, tú colocase un pie en la montaña, moría. Hasta un animal o un ser humano. Moría. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es muy fuerte. ¿Y por qué Moisés podía? Porque era el escogido de Dios. Ahora todos nosotros somos escogidos de Dios y tenemos la presencia del Dios vivo. No como Moisés la tenía, que era transitoria, que se colocaba un velo para que los otros no viesen que la luz que tenía en su rostro se iba disipando de poco a poco. No, usted tiene la luz plena todos los días. Y si esa luz se apaga es porque usted no está en oración, no está en arrepentimiento, no está en invocación, en glorificación. Entonces, ¿qué es lo que significa ese santuario? Significa el templo del Señor. Claro que es una muestra, una sombra de lo verdadero que es el cuerpo de Cristo, que es la casa de Dios, mis hermanos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Ustedes creen que Dios habitaría en un vaso de barro? Si no es digno de hacer eso. Tenemos que morir para que Él pueda estar en cada uno de nosotros. El templo de Dios es claro que es representado por este cuerpo, pero este cuerpo es mortal. Entonces el alma la que es inmortal. El alma tiene que ser revestida. Los profetas antiguos tenían la presencia de Dios, pero no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Ni siquiera Elías lo tenía, ni siquiera Juan Bautista. Porque la palabra dice claramente que el menor del reino de los cielos es más que Juan Bautista. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace ese menor mayor. La presencia del Espíritu Santo no es una energía, es la presencia viva de Dios dentro de usted. Pero ¿a dónde habita el Señor? ¿En un brazo, en un dedo, en un ojo? No, en el alma. El alma es un templo infinito de Dios. Un templo infinito de Dios. Dios es infinito. Imagínate ya habitar en una cosa chiquitita como nuestra alma. No, nuestra alma es grande, pero grande hacia adentro, en las profundidades y en las alturas. ¿Qué es lo que el diablo quiere del hombre? El alma. El alma, eso es lo que el diablo quiere. Dice que el hombre de la perdición querrá sentarse en el trono de Dios. El alma del hombre. Quiere engañarlo a través de muchas cosas, a través del falso profeta. Marcar a todos que se dejan engañar y después pasar para el corazón. Y sentar a Satanás ahí en el corazón de los hombres de la perdición. La palabra es clara, que hay hombres de la salvación, hijos de Dios y los hombres de la perdición. Gracias a Dios, nosotros estamos todos aquí, somos hijos de la salvación de Dios. Somos hijos de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Dice que estamos atribulados en todo. ¿Quién anda riendo por ahí? Me va todos los días bien. Siempre salgo ganando en todo, ¿no? Uno anda en tribulación. No es que queramos sufrir, no queremos sufrir. En el espíritu gozamos, pero la carne sufrimos. Por eso es que estábamos diciendo hace poquito, porque si no sufriésemos, nos levantaríamos. Encontraríamos que somos nosotros los que tenemos el poder, pues no Cristo. Claro. ¿Cuántos predicadores famosos que no se hacen famosos? ¿Cuántos líderes de iglesia que tienen 1 millón, varios millones de personas a su cargo y son riquísimos, tienen yates altos de lujo, haciendas, palacios? Se cree más que nosotros. Va a escuchar una predicación de ellos, no hablan nada con nada. Si fuesen tan bendecidos, predicarían bien, pero no predican, predican cualquier cosa, ¿no? Pura promesa. Y la gente como quiere recibir de Dios, entonces va a esa iglesia. No digo que no vaya, que sigan yendo, claro, Dios lo usa de una forma u otra, pero la verdadera iglesia es aquella que tiene fe. Yo algunas veces ironizo en Brasil y yo les digo, hay mucha gente que no quiere al Dios de la salvación, más quiere al Dios aladino que le cumple sus deseos.
Aladino, escucharon la historia de esa de la lámpara maravillosa, que frotaba la lámpara y ahí salió un genio y les daba todo lo que ellos querían. ¿Ah? No, Dios no es así, pues Dios nos da mucho más que ese genio, ¿no? Que representa el propio diablo, ese genio. No, Dios nos da la salvación, la vida eterna. Y hay personas prósperas dentro de la iglesia, pero tiene que ser muy aprobada por el Señor. Si usted mañana se hace rico, yo no voy a decir que no es de Dios, pero si usted está en la presencia, está en la presencia. Pero ahí es una prueba personal con cada uno, una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo. Glorias a Dios, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Ahí donde está el misterio, ahí donde está el misterio. No estamos angustiados, no, estamos felices. Yo siento un gozo del Señor y del Espíritu Santo. Yo creo que todo el que alaba a Dios, adora a Dios, tiene ese gozo, esa presencia. Claro que como la carne nos duele, los huesos, de repente nos enfermamos igual, a mí me dio diabetes igual. Entre más viejito se va poniendo usted, se va levantando de mañana, duele todo, oiga. Duele todo. Tiene la enfermedad, me duele todo. ¿Ah? Tiene que tomar un remedio para todo. Dolores musculares, para resfriados, contra la diabetes. Para llegar al supermercado, ahí tiene que tomar unos 10 remedios. Es difícil. Gloria a Dios. Dice que no estamos angustiados en apuros, más no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Miren qué lindo, precioso. Derribados, pero no destruidos. Miren qué lindo, ¿eh? No podemos ser destruidos por el maligno. Si el único que se puede apartar de Dios el creyente nomás, pues si es que él no tiene fuerza, pero Dios siempre le da fuerza para que esté en su presencia. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Mire, son fuertísimas estas palabras, y estas palabras son las que están escritas aquí por el apóstol a dos misterios prácticamente, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Después que esta carne mortal, ella comienza a soportar todo tipo de tribulación, comienza a ser regada de dentro para afuera. Entonces esta carne no se puede fortalecer porque ella no es la que va a glorificar a Dios, mas lo podemos sí glorificar pasando por sobre ella y así adorando a Dios aunque estemos en tribulación, aunque estemos en dificultad. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Siempre probaciones, siempre probaciones. El diablo no persigue a la gente del mundo. Esas están ahí ya para destrucción. Persigue al creyente. Y sobre todo a los que dirigen la palabra, ¿no? Sobre todo a aquellos hermanitos que están recién convertidos y que están fuertes en la palabra, pero el diablo quiere destruirlo. Glorias a Dios. Entonces es una cosa tremenda todo eso. Estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El propio Dios Todopoderoso pasó por sufrimientos terribles. Y si Él pasó por nosotros. Pero quiere que también nosotros podamos resistir a todo mal y podamos ser vencedores igual que Él. No sé si ustedes supieron que las últimas guerras en la Mesopotamia, en Irak y en Irán, los han perseguido tremendamente. En Siria, las últimas dos guerras en Irak y en Siria, ¿no? Fueron perseguidos millones de cristianos, padecen, en África también padecen, donde hay más creyentes que en cualquier otro lugar. Y así han sido perseguidos, pero han mantenido y Dios ha sustentado su fe. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Gloria, envió en vosotros la vida. Esto diciéndole él a la iglesia de Corintios. Glorias a Dios. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, el mismo espíritu, un espíritu que está en todos aquellos que tenemos fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual también hablé. Si usted no cree, no puede manifestar a Dios, no puede manifestar su gloria, su presencia,
palabra y todos sus misterios se revelados a través de ella. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Mire qué lindo. Creemos y por cual tú también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, o sea, formando un mismo cuerpo. Y si que resucitó a Jesús, ¿quién fue? El Espíritu Santo de Dios. El propio Dios resucita al propio Dios, que es el Hijo, para que toda la creación viese las maravillas que Dios hizo. Porque cuando Dios le dijo a Adán, maldita es la tierra por tu causa, así también Dios vino y recuperó lo que se había perdido. Se había perdido el hombre caído y Dios lo recuperó en él. Entonces había algo sí que se había perdido, que la esencia de la materia, y Dios la llevó en él, en su cuerpo, porque su cuerpo resucitó y fue glorificado. ¿Entendieron eso? La esencia de la materia se manifestó en toda esta creación, en el cosmos, en el universo, en todo. Y Dios hizo esta creación en este planeta. Y así a través de 6 días el Señor creó todo lo que creó para que el hombre a 6 días fuese colocado, y así el hombre pudiese, aunque fuese tanteando así, encontrar a Dios, y nosotros lo encontramos a través de Jesucristo. Y ahí Dios terminó el propósito de buscar lo que se había perdido. Y Dios vino en Cristo y recuperó en Él la esencia de la materia a todos aquellos que habíamos caído por el pecado de Adán. Un misterio enorme, da para meditar. Los misterios de Dios son infinitamente grandes. Deberían ser estudiados más profundamente, porque hoy en día todos le creen al Dios ciencia. El Dios ciencia dijo tal, el Dios ciencia dijo aquello, y no es al Dios ciencia que tenemos que escuchar, más al Dios todopoderoso a través de nuestro Señor Jesucristo. Glorias a Dios, porque todas estas cosas, glorias a Dios, padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. O sea, es necesario, mis hermanos, que esa gracia esté en todos. Y que ese poder de Cristo pueda manifestarse en todo, para que abunde la gracia de Dios en todo. Digamos así, si yo estoy fuertemente en la presencia del Señor, pero hay otros que no, entonces, bueno, la gracia se manifiesta más en la iglesia del Señor si todos estamos fuertemente en la presencia de Dios. Las promesas no son para uno, son en uno para con todos. ¿Ya? O sea, es necesario que todos glorifiquemos, alabemos y adoremos al Señor.